Quizá la declaración espuria más famosa de formas portentosas sean los canales de Marte, observados por primera vez en 1877. Al parecer fueron confirmados por una asociación de astrónomos profesionales que miraban a través de grandes telescopios en todo el mundo. Se decía que existía una red de líneas rectas únicas y dobles que se estructuraban en la superficie de Marte con una regularidad geométrica tan misteriosa que solo podían tener un origen inteligente. Se sacaron conclusiones evocadoras sobre un planeta abrazado y moribundo poblado por una civilización técnica antigua y sabia dedicada a la conservación de los recursos de agua. Se plasmaron en mapas y se bautizaron cientos de canales, pero extrañamente se evitaba mostrarlos en fotografías. Se sugería que mientras el ojo humano podía recordar las breves instantes de transparencia atmosférica perfecta, la placa fotográfica promediaba indiscriminadamente los pocos momentos claros con los muchos borrosos. Algunos astrónomos veían los canales, otros muchos no. Quizás algunos observadores eran más hábiles que otros para verlos. O quizás todo el asunto fuera una suerte de ilusión perceptiva. En gran parte la idea de que Marte albergaba vida, así como la prevalencia de los marcianos en la ficción popular, deriva de los canales. Yo por mi parte me empapé de pequeño de esta literatura cuando me encontré como experimentador en la misión de Mariner 9 a Marte. La primera nave espacial en órbita alrededor del planeta rojo. Estaba muy interesado en ver naturalmente cuáles eran las circunstancias reales. Como el Mariner 9 y el Viking, pudimos trazar el mapa del planeta de polo a polo, detectando características cientos de veces más pequeñas que las que mejor se podían ver desde la Tierra. No encontré ni rastro, aunque no me sorprendió, de los canales. Había unas cuantas características más o menos lineales que se habían discernido con el telescopio. Por ejemplo, una falla de 5.000 kilómetros de largo que habría sido difícil de no ver, pero los cientos de canales clásicos que llevaban agua desde los casquetes polares a través de los desiertos áridos hasta las ciudades ecuatoriales abrazadas simplemente no existían. Era una ilusión, una disfunción de las combinaciones humanas, mano, ojo, cerebro, en el límite de resolución cuando miramos a través de una atmósfera inestable y turbulenta. Toda una asociación de científicos profesionales, incluyendo astrónomos famosos que hicieron otros descubrimientos ahora confirmados y celebrados con justicia, pueden cometer errores graves, incluso persistentes, en el reconocimiento de formas, especialmente cuando las implicaciones de lo que creemos que estamos viendo parecen ser profundas. Quizá no ejerzamos una autodisciplina y autocrítica adecuadas. El mito de los canales marcianos constituye una importante lección histórica. En el caso de los canales, las misiones de las naves espaciales proporcionaron el medio de corregir nuestras malas interpretaciones, pero también es cierto que algunas de las afirmaciones más persistentes de la existencia de formas inesperadas surgen de la exploración de las naves espaciales. A principios de la década de 1960 insistí en que debíamos prestar atención a la posibilidad de encontrar artefactos de civilizaciones antiguas, tanto procedentes de nuestro mundo como construidos por visitantes de otra parte. No pensaba que esto pudiera ser fácil o probable, y desde luego no sugería que en un tema tan importante valiera la pena considerar algo que no contara con pruebas rigurosas. Empezando con el evocador informe de John Glenn sobre luciérnagas alrededor de cápsulas espaciales. Cada vez que un astronauta decía ver algo que no se entendía inmediatamente, había quien decía que eran extraterrestres.
Las explicaciones prosaicas, partículas de pintura de la nave que se soltaban en el entorno del espacio, por ejemplo, se rechazaban despectivamente. El señuelo de lo maravilloso embota nuestras facultades críticas. Como si un hombre convertido en luna no fuera maravilla suficiente. Durante la época de los aterrizajes lunares del Apolo, muchos aficionados propietarios de pequeños telescopios, defensores de los platillos volantes, escritores para revistas aeroespaciales, estudiaron detenidamente las fotografías aportadas en busca de anomalías que hubieran pasado inadvertidas a científicos y astronautas de la NASA. Pronto hubo informes de letras latinas gigantes y números árabes escritos sobre la superficie lunar. Pirámides, caminos, cruces, ovnis resplandecientes. Se hablaba de puentes en la luna, antenas de radio, huellas de enormes vehículos reptantes y de la devastación provocada por máquinas capaces de partir los cráteres en dos. Cada uno de estos fenómenos, sin embargo, resulta ser una formación geológica lunar natural que, mal interpretada por analistas aficionados, reflejos internos en la óptica de las cámaras Hasselblad de los astronautas y cosas así. Algunos entusiastas lograron discernir las largas sombras de misiles balísticos. Misiles soviéticos decían en inquieta confidencia dirigidos hacia Norteamérica. Resulta que los cohetes, descritos también como agujas, son las montañas bajas que proyectan una larga sombra cuando el Sol se va cerca del horizonte lunar. Con un poco de trigonometría se disipa el espejismo. Estas experiencias también proporcionan una buena advertencia en terreno complejo, esculpido por procesos no familiarizados. Los aficionados, a veces incluso los profesionales que examinan fotografías, especialmente cerca del límite de resolución, pueden encontrarse con problemas. Sus esperanzas y temores la emoción de posibilidades de descubrimiento de gran importancia pueden vencer el enfoque escéptico y precavido propio de la ciencia. Si examinamos las imágenes disponibles de la superficie de Venus, de vez en cuando aparece a la vista una forma peculiar del paisaje, como por ejemplo un retrato de Stanley descubierto por geólogos norteamericanos que analizaban las imágenes de radares orbitales soviéticos. Nadie mantiene, supongo, que unos analistas recalcitrantes hubieran manipulado las cintas magnéticas o que los antiguos soviéticos estuvieran involucrados en actividades de ingeniería a una escala sin precedentes, hasta ahora sin revelar sobre la superficie de Venus, donde toda nave espacial que ha aterrizado ha quedado frita en el plazo de 1 o 2 horas. Todos los indicios señalaban que este fenómeno, sea lo que sea, se debe a la geología. Lo mismo ocurre con lo que parece ser un retrato de Bugs Bunny sobre la luna de Urano, Ariel, una imagen del telescopio espacial Hubble de Titán en infrarrojo cercano a nuestras nubes, configuradas de modo que parece una cara sonriente de las dimensiones del mundo. Cada científico planetario tiene un ejemplo favorito. La astronomía de la Vía Láctea también está repleta de similitudes imaginadas. Cabeza de caballo, esquimal, lechuza, homúnculo, tarántula y nebulosa norteamericana, todas nubes, irregularidades de gas y polvo iluminadas por estrellas brillantes y celdas, una de ellas a una escala que empequeñece nuestro sistema solar. Cuando los astrónomos fijaron en el mapa la distribución de las galaxias hasta unos pocos cientos de millones de años luz, se encontraron perfilando una rudimentaria forma humana que se ha dado en el mar el nombre del bastón. La configuración se entiende como algo parecido a enormes burbujas adyacentes de jabón, con las galaxias formadas en la superficie de las burbujas y casi ninguna en el interior. Esto hace bastante probable que
una forma de simetría bilateral parecida al hombre del bastón. Marte es mucho más clemente que Venus, aunque las sondas de aterrizaje Viking no proporcionan ninguna prueba convincente de vida. Su terreno es extremadamente heterogéneo y variado, con más de 100.000 fotografías disponibles. No es sorprendente que a lo largo de los años se haya observado fenómenos inusuales en Marte. Por ejemplo, hay una alegre escara feliz dentro de un cráter de impacto de Marte que tiene 8 kilómetros de lado a lado. Una serie de marcas radiales por fuera de que hacen que parezca la representación convencional de un sol sonriente. Pero nadie afirma que eso haya sido construido por una civilización avanzada excesivamente ingeniosa de Marte, quizás para atraer nuestra atención. Reconocemos que cuando objetos de todos los tamaños caen del cielo, la superficie rebota, se desploma y vuelve a configurarse después de cada impacto. Y cuando el agua antigua, los torrentes de barro y la arena moderna, transportada por el viento, esculpen la superficie, deben de generarse una gran variedad de paisajes. Si analizamos 100.000 fotografías, no es raro que en ocasiones encontraremos algo parecido a una cara. Considerando que tenemos el cerebro programado para eso desde la infancia, será sorprendente que no encontráramos una de vez en cuando. En Marte hay algunas montañas pequeñas que parecen pirámides. En la meseta del Eliseo hay un grupo de ellas. La más grande mide varios kilómetros en la base, todas orientadas en la misma dirección. Esas pirámides del desierto tienen algo fantasmagórico que me recuerda de tal modo la meseta de Gizeh en Egipto, que me encantaría examinarla más de cerca. Sin embargo, es razonable decir la existencia de faraones marcianos. En la Tierra también se conocen características similares en miniatura, especialmente en la Antártida. Algunos llegan hasta la rodilla. Si no supiéramos nada más acerca de ellas, sería razonable concluir que han sido fabricadas por egipcios enanos que vivían en las tierras yernas antárticas. La hipótesis podría adaptarse vagamente a las observaciones, pero la mayoría de lo que sabemos sobre el entorno polar y la fisiología de los humanos habla en contra de ellos. En realidad son generadas por la erosión del viento, la salpicación de partículas finas recogidas por vientos fuertes que soplan principalmente en la misma dirección y a lo largo de los años esculpen lo que anteriormente eran montecillos irregulares como pirámides perfectamente simétricas. Se llaman Dreiecantors, una palabra alemana que significa tres lados. En el orden generado a partir del caos por procesos naturales, algo que vemos una y otra vez en todo el universo en galaxias espirales en rotación. Por ejemplo, cada vez que ocurre sentimos la tentación de deducir la intervención directa de un hacedor. En Marte hay pruebas de vientos mucho más intensos que los que han habido nunca en la Tierra, con velocidades que llegan a la mitad de la velocidad del sonido. Son comunes en todo el planeta las tormentas de polvo que arrastran finos granos de arena. Un golpeteo constante de partículas que se mueven mucho más deprisa para que los vendavales más feroces de la Tierra a lo largo de las eras de tiempos geológicos debe ejercer cambios profundos en las caras de las rocas en formas orográficas. No sería demasiado sorprendente que algunas figuras, incluso las más grandes, hubieran sido esculpidas por procesos heroicos en las formas piramidales que vemos.